Gracias, diputado presidente. Con su permiso, compañeros legisladores. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la política social del Estado mexicano no está a la altura de las necesidades del pueblo de México. Cada vez más mexicanos se suman a las filas de la pobreza, se hace más honda la brecha social entre las regiones del país y se debilita la cohesión social. El cuarto informe de gobierno señala que ha habido avances importantes en la política social, pero debemos tener en cuenta que tenemos una economía cuyo Producto Interno Bruto no ha crecido de manera importante en los últimos 15 años al menos, y México necesitaría crecer cuando menos 6 puntos porcentuales. La realidad es que el promedio de crecimiento del PIB durante la actual administración apenas llega a cerca del 1% anual. Nuestras finanzas públicas son débiles y aún están petrolizadas. Se rompió con el equilibrio fiscal, se rompió con el principio de la responsabilidad hacendaria y como resultado, en 2010 y en 2011 seguiremos presentando fuertes presiones en el déficit fiscal. Se informa que el PIB creció durante el segundo trimestre del 2010 a un 7.6%, pero no se dice que el ingreso y la demanda interna no crecen y que lo único que aumenta son los niveles de desempleo e informalidad. Tampoco se menciona que este desempeño no compensa ni cercanamente las caídas de 7.9 y 10% en los dos primeros trimestres del 2009. El escenario para el cierre de este año, entonces, es muy preocupante. La incertidumbre económica y de seguridad es creciente y los pobres resultados que se reportan en nuestra economía imposibilitan dar plena cobertura a las necesidades de la población, especialmente en educación, empleo, ingreso, salud, alimentación, infraestructura, vivienda, ciencia y tecnología. Compañeros legisladores, la precariedad de la economía nacional y la pobre condición social de millones de mexicanos tienen que ver con una relación desequilibrada entre política económica y política social. El panorama que hoy tenemos obliga a poner en una misma jerarquía la política económica y la política social, que una no se subordine a la otra, porque nuestra realidad exige que unamos esfuerzos y voluntades para generar una política social verdaderamente integral que genere de manera consistente un mayor y un mejor nivel de bienestar en la población de los más desprotegidos. Tenemos que trascender definitivamente las concepciones de la política social que la reduce inaceptablemente a una serie de programas destinados tan solo a mitigar o a medio mitigar, diría, los efectos más visibles de la pobreza. Este enfoque asistencialista sí cumple alguna función importante, pero el verdadero desarrollo social va mucho más allá. México necesita, los mexicanos necesitan un verdadero, auténtico estado de bienestar social. A lo largo del cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de desarrollo social, se exaltan diversas cifras que se hacen llamar logros. Lo cierto es que el uso del término ofende la inteligencia de los ciudadanos mexicanos, pues trata de un mero reporte de resultados magros que los programas han arrojado inercialmente en el último año. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, pero más allá del grupo, en la sociedad de la que nosotros somos conducto, estamos convencidos de que la puesta en marcha de una verdadera política social escapa a lo que hoy en día puede hacer la Secretaría de Desarrollo Social. Consideramos que la cantidad de recursos que se destinan sin resultados equiparables a lo invertido es señal irrestricta de que la necesidad de un cambio de fondo en la manera en que se implementa la política social y la viabilidad de la existencia de esa institución, tal y como opera en la actualidad. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que son millones los mexicanos que no han visto reflejadas esas cifras históricas maquilladas en su bienestar. Una verdadera política de desarrollo social
debe forzosamente tener como meta elevar el nivel de vida de las personas y garantizar el incremento de capacidades, calidad de vida y mejorar el entorno con un impacto no solamente del presente, sino hacia el futuro. Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para México revela que los niveles de desigualdad en nuestro país son mucho mayores que los del promedio en Latinoamérica y que en tan solo 10 años se sumaron a la pobreza poco más de 4 millones de mexicanos. Esto es inaceptable. Refleja también un Estado débil que carece de herramientas eficientes para garantizar, como es su obligación, el goce de los derechos sociales que nuestra Constitución política establece y define con claridad. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, dentro del eje igualdad de oportunidades, se señala que, entre comillas, gobierno y sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación de pobreza. A 4 años de gobierno, este diagnóstico, las acciones emprendidas son difusas, desarticuladas y el número de pobres en el país, y esto es innegable y aceptado por el propio gobierno, supera la mitad de la población. En Nueva Alianza estamos conscientes de que el contexto económico no abona a los logros en materia social y que para alcanzar un desarrollo social integral es necesario un mercado laboral sólido y una economía productiva y competitiva impulsado por el Estado. Educación y empleo son fundamentales. Sin empleo, sin ingresos, la población se subalimenta, en el mejor de los casos, generando problemas de salud cuyos costos son cada día mayores para el Estado. Pensemos en el sobrepeso y en la diabetes, tan solo por citar algunos casos. Sin empleo, sin ingresos en las familias, sin educación de calidad que brinde el Estado, esta misma deserción escolar aumenta y se eleva la probabilidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes, que son el potencial y el tesoro para el futuro de la nación, incurran en la delincuencia. No necesitamos grandes cifras o encuestas elaboradas, o diría yo preelaboradas, para afirmar que la política de desarrollo social es fallida. No combate la pobreza, no disminuye la desigualdad, no genera oportunidades y obstaculiza el desarrollo nacional. Pese a ello, debemos destacar como parte de un ejercicio republicano algunos aciertos que ha tenido el gobierno federal. Concluyendo, en un balance general del cuarto informe del presidente Felipe Calderón, es evidente, es claro, es innegable, y no podríamos decirlo diferente, que la política social se encuentra en una profunda crisis estructural que mina su credibilidad y cuestiona la legitimidad y la eficiencia del Estado. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exige a la autoridad federal erradicar con acciones urgentes, claras y contundentes la deuda social que al respecto tiene con los mexicanos. Por su atención, compañeros legisladores, muchísimas gracias. Gracias, diputado Pérez de Alba. Damos la bienvenida.